Una sociedad democrática es una sociedad que se mueve por la vida, por sus derechos, por una reforma agraria que avanza a pasos de gigante y le está entregando a los campesinos la tierra para producir, por unas reformas que le devuelvan la dignidad a los trabajadores y hagan de la salud un derecho al alcance de todas las familias, por una reforma construida con los jóvenes para garantizar una educación superior pública, gratuita y de calidad. El cambio avanza porque es el mandato de un pueblo que se mueve y no se detiene. Este 27 de septiembre volvemos a las plazas y nos movemos por la vida. Colombia, potencia de la vida. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente. Es una política que permite darle un giro a la forma como se ha enfrentado el asunto de las drogas en nuestro país en los últimos años y que está enfocada en proteger los derechos humanos de las personas que se ven afectadas por el tráfico de drogas, proteger el medio ambiente y recuperar lo que se ha perdido de selva amazónica y de bosques tropicales en nuestro país, proteger la salud pública de los consumidores, especialmente de los consumidores que tienen consumo problemático, y enfrentar con el rigor de la ley, con dureza, las mafias de narcotraficantes, los lavadores de activos, los contrabandistas, en fin, aquella parte del narcotráfico que nos ha traído tanto dolor, tanta violencia, tantos sinsabores a los colombianos. Los principios son esos: proteger derechos humanos, proteger el medio ambiente, proteger a las personas que han sido afectadas desproporcionadamente por la política tradicional y combatir eficazmente el narcotráfico. La política que diseñamos nosotros es colombiana y para Colombia y pensando en los colombianos, pero por supuesto que se articula con un problema que es transnacional, que es universal y que los colombianos solos no lo podemos resolver. La primera vez que yo comencé a pensar en esta política, hablé con otros ministros en un consejo de ministros y todos me dijeron no, drogas es un problema de policía, eso no tiene que ver nada conmigo. Reforma agraria en territorios cocaleros, no, allá eso es ejército y policía. Eso ha cambiado. Ya somos conscientes de que es todo el Estado, todas las entidades, y nos hemos logrado articular para llevar todo aquello de lo que disfrutamos en los circuitos legales de Colombia, para llevarlo también allá. O sea, claro, para que un cocalero deje de sembrar coca y se pase a una economía dentro de la ley, tenemos que ofrecerle reforma agraria, o sea, predios de reforma agraria. Tenemos que ofrecerle carretera para sacar sus productos. Tenemos que ofrecerle desarrollo agroindustrial, tenemos que ofrecerle tecnología, en fin. Ya tenemos esa articulación hecha, no es sencillo, pero ya la tenemos y ahí ya estamos comenzando a actuar. Este programa ciertamente vale dinero. Hemos hecho una cuenta, por supuesto es un presupuesto, es una cuenta razonable y razonada, pero en últimas aproximada de que cuesta alrededor de 21 billones de pesos. No todos para el año entrante, es el precio general de la política. Pero esos 21 billones de pesos no todos son adicionales a lo que ya está en los presupuestos, porque es dinero de educación, de vías, salud. En esto está involucrada toda la humanidad. En el informe de Naciones Unidas que se publicó hace unos pocos días se habla y es cierto,
que en el año 2022 se produjeron en Colombia 1.700 toneladas de cocaína, que no se consumieron en Colombia, que se consumieron en Europa, en los Estados Unidos. Entonces el problema es transnacional. Otras drogas también transitan por distintos países del mundo y ahí hay países donde se produce, países por los que pasa, países en los que se consume. Es un problema de toda la humanidad, por eso es transnacional. Pero además, en los años recientes, los cultivos de hoja de coca en Colombia se están concentrando especialmente en las zonas de frontera, la frontera con Ecuador principalmente, también algo la frontera con Venezuela en el Catatumbo. Entonces eso hace que tengamos que actuar coordinadamente con esos países para ser más eficaces. En todo caso son fenómenos transnacionales. Hemos visto tres sectores involucrados en la cadena del negocio del narcotráfico. Los países de producción o productores, estamos en Sudamérica, Colombia, Perú, Bolivia. Hoy ha cambiado esa dinámica y tenemos ya también involucrado entre el proceso de producción algo en Ecuador y algo en Venezuela. Una sección media que eran los países de tránsito, entendiendo que la droga se produce en Sudamérica, hace tránsito por Centroamérica y en ese tránsito también genera unas dinámicas de violencia asociadas a las rutas del narcotráfico. Y un país de destino o consumo, bien sea Estados Unidos en este caso, o si miramos la ruta Europa, pues las Antillas Menores, las Islas del Caribe, África, llegando a Europa a buscar ese mercado final. Tenemos claro que este flagelo sigue siendo una de las peores amenazas contra la humanidad. Más de 270 millones de personas afectadas en los 5 continentes, una media de 500.000 muertes anuales relacionadas con este fenómeno, contribución en la propagación de varios virus, aparición de nuevas y peligrosas drogas, representadas en más de 270 sustancias sintéticas, como el mortal fentanilo, y sofisticadas y casi invisibles mafias con tentáculos alrededor del mundo, con un poder corruptor y financiador de otras formas de violencia, producto de los cerca de 500.000 millones de dólares que cada año mueve esta industria criminal. No podemos hablar de sellar una ruta, esa es la ventaja del mar. El mar, la línea de comunicación la materializa la embarcación. A diferencia de una ruta terrestre, la carretera, el carro, sí o sí tiene que pasar por la carretera. En el mar, la línea de comunicación, que sería la carretera, la materializa la embarcación. Yo tengo una embarcación, salgo de Tumaco y paso por debajo de Malpelo y llego a México, esa es una línea de comunicación. La utilicé con un medio, con una lancha, con un pesquero, con un buque, con un semisumergible, pero la materializo es la línea de comunicación. Ahora, ellos tienen que hacer una serie de coordinaciones logísticas. Las lanchas, por ejemplo, no tienen la autonomía para salir de Colombia y llegar a México. Entonces, en el camino hay una serie de embarcaciones, denominamos en este léxico militar las buques nodrizas, que son las que se encargan de reabastecer la lancha, tanto con combustible como víveres para la tripulación que está haciendo este recorrido. Todo eso se ha ido detectando y lo hemos ido involucrando dentro del proceso de judicialización para afectar de una manera integral el negocio del narcotráfico. Lo que varían depende de las condiciones meteomarinas y la modalidad según cómo vayamos siendo efectivos. Cuando ya detectamos ese modus operandi particular, pues hacen el cambio a pesqueros o hacen el cambio a buques mercantes utilizando los contenedores o el mismo buque a través de pegándole elementos parásitos al casco sin participación de las tripulaciones. Podemos estar hablando de cerca de 700 modalidades diferentes. Toda esa serie de modalidades siguen siendo vigentes. Los objetivos tienen que ver en un primer momento con permitir el tránsito a economías lícitas de unas 50.000 familias de las 115.000 que hoy dependen de la economía cocalera.
estas familias, según lo pudimos constatar cuando estábamos elaborando la política, no tienen ningún arraigo cultural, ningún arraigo especial con cultivar coca. Simplemente no han tenido posibilidad de hacer otra cosa, o porque no ha habido nada más rentable dentro de su territorio, o por intimidación, porque grupos armados ilegales los obligan, los fuerzan a seguir cultivando hoja de coca. En los 3 años que nos quedan al gobierno del cambio, pensamos o tenemos el cálculo de que 50.000 pueden transitar a economías lícitas. Eso es la mitad de esas familias que podrían pasar, digamos, a recibir los beneficios del Estado Social de Derecho, tener una vida en tranquilidad, en paz y una economía próspera, una economía que les permita sobrevivir. Y por otra parte, disminuir el tráfico de cocaína y el comercio de cocaína. Entonces, si nosotros reducimos la demanda de las personas que consumen estas sustancias, sin decir si es bueno o mala, sino si reducimos la demanda, ¿qué sucedería en el mercado de las drogas? Se cae el precio. Y si se cae el precio, ¿quién se enriquece? Quizás nadie, incluso todos quebrarían del lado de la oferta. Se acaba el narcotráfico, amigos y amigas. Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. Consideramos que si nos dejan desarrollar esa política y si somos eficaces en la misma, a finales del año 2026, cuando termine el gobierno, la producción de cocaína en Colombia puede haber disminuido en un 40% respecto de lo que se produjo en el año 2021. Ese resultado es supremamente ambicioso. Nunca en la vida se ha reducido la producción de cocaína. Pero con este tránsito a la legalidad de 50.000 familias cocaleras, con otras estrategias que tenemos para que quienes persistan en cultivar hoja de coca lo hagan, pero dentro de circuitos legales para producir fertilizantes, alimentos, cosméticos, textiles y otros usos lícitos, usos no narcóticos de la hoja de coca, y con un combate, con una estrategia penal mucho más efectiva, mucho más exitosa de lo que ha ocurrido siempre, podemos lograr esa interesante meta. Al disminuir la producción de cocaína, serían 11.000 millones de dosis de cocaína menos que habría en el mercado. Al tener un número significativo de familias que transitan a economías legales y que dejan de cultivar hoja de coca, pues el número de hectáreas cultivadas también habrá de disminuir. No puse de primero el número de hectáreas erradicadas porque ese índice yo creo que hay que replantearlo. Ciertamente es muy fácil con la tecnología de hoy medir el número de hectáreas sembradas de hoja de coca. Eso lo hacen muy bien Naciones Unidas, lo hace con aparatos satelitales, con drones y en el terreno, y el mapa que ellos hacen es muy fidedigno. Eso está bien. Pero la medición por número de hectáreas realmente no es significativa del éxito o del fracaso de una política. Si se trata de drogas, el éxito es cuántas vidas se salvaron o cuántas vidas no se lograron salvar. ¿Cuántas personas que tenían consumo problemático se pudieron salvar, pudieron volver a tener una vida de relación, una vida laboral digna, o no se pudo hacer eso con ellos? ¿Cuánto dinero del narcotráfico le logramos quitar al narcotráfico y desarticular esas economías? El número de hectáreas sí es un índice fácil para medir, pero realmente no es tan indicativo del éxito o del fracaso como sería una buena política de drogas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por algo que se suele llamar por misiones, es decir, para que el tránsito de estos cocaleros a economías lícitas sea estable, duradero, cierto, necesitamos llegar con todo el Estado, no solamente la policía. Por supuesto, la policía va adelante porque es la que ofrece seguridad, tranquilidad, la que, despeja el territorio de actores ilegales, pero después, claro, llega Invías con las vías terciarias o con las carreteras que se necesiten. Llega educación con formación para esas personas. Llega el Ministerio de Agricultura con la reforma agraria. Llega justicia con jueces, con casas de justicia, en fin. Todo el Estado. Entonces lo vamos a hacer por territorios. Ya comenzamos en Catatumbo y en el Valle de Micay, en el Cañón de Micay, en Cauca. Ahí estamos en este momento en la fase, de que la policía libere el territorio
y libere el territorio de esas estructuras criminales, y después llegará el resto del Estado a proponer el tránsito, la legalidad, a llevar proyectos productivos, a llevar también eso, vías, hospitales, acueductos, todo ello por región, por comunidades, por regiones. Una buena iniciativa dentro de eso es el proyecto de ley que próximamente radicaremos en compañía con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, de protección a denunciantes de corrupción. Eso es algo novedoso. Existe en algunos países del mundo, pero es que aquella persona que sepa de un acto de corrupción puede ir a denunciarlo y tenga toda la protección del Estado para la discreción de esa intimidad, la discreción de esa información, su seguridad, su tranquilidad, así como ocurre con los denunciantes de otro tipo de delitos, pues también proteger muy fuertemente a los denunciantes de corrupción. Esto significa poner en marcha la estrategia Anticipar para Prevenir, liderada por nuestra Dirección de Antinarcóticos, y consolidar una mesa interinstitucional e interagencial con vinculación de los sectores de salud, educación, defensa, justicia y control para definir competencias, alcances y responsabilidades. Es una forma de explicarlo. Oxígeno para los eslabones más débiles que han estado, digamos, medio asfixiados en esta política anterior de drogas, que son los campesinos que cultivan hoja de coca porque no han tenido otra alternativa. Todos ellos, según los estudios que hemos hecho, no solamente son muy pobres, son más pobres que el resto de los colombianos. El 90% de ellos no son propietarios de los terrenos que están cultivando. Entonces, a ellos queremos llevarle oxígeno, y queremos llevarle oxígeno a la selva amazónica. Y asfixia al negocio del narcotráfico. Asfixiar a los narcotraficantes, asfixiar el negocio, afectar el lavado de activos, el contrabando, la circulación de dinero, las mafias de narcotráfico, la corrupción que ocurre con el narcotráfico cuando penetra en el Estado. Para explicarlo simbólicamente es que hemos utilizado la expresión oxígeno y asfixia. Oxígeno para los débiles, asfixia para esos criminales tan poderosos. La demanda por drogas depende no del precio, depende de unos factores, y ahí el problema. Según la ciencia, de gentes que se vuelven adictas. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Tenemos también el objetivo de atender con mecanismos eficientes de salud a los consumidores problemáticos que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un problema de consumo de drogas tan fuerte como lo tienen los países desarrollados, pero no vamos a negar que sí lo hay. No es sino salir aquí a las calles cerca del Ministerio de Justicia y ver que sí hay consumidores problemáticos de droga. Bueno, a ellos tenemos que atenderlos, tenemos que ofrecerles salud, tenemos que ofrecerles información, tenemos que intentar darles las herramientas para que puedan salir de ese consumo problemático. Erradicación voluntaria es cuando el cultivador, por su propia decisión, arranca las matas de coca. Y la forzada es la que hace la policía. Hasta hace 6 o 7 años la erradicación que hacía la policía era con fumigación con glifosato. Eso ya no ocurre, sino que la policía también arranca las matas en esa erradicación forzada. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que en la legislación colombiana vigente el cultivo de más de 20 plantas de hoja de coca es ilegal, y por lo tanto las autoridades están habilitadas para erradicarlo, para combatirlo. Eso va a continuar así, eso no se va a modificar. Sin embargo, lo que históricamente se aprecia es que esa erradicación forzada, la que hace la policía, lleva a casi un 70% de índice de resiembra, es decir, la policía llega, arranca las matas, o antes llegaba, las fumigaba, y los campesinos vuelven y cultivan en un 70%. Mientras que la erradicación voluntaria, cuando el propio campesino persuadido por otro proyecto, por alguna razón, arranca sus matas, el índice de resiembra es del 0.8%. Entonces, por eso queremos apostarle más a la erradicación voluntaria. No parece tener sentido dedicar grandes recursos y grandes problemas a la erradicación forzada, que se seguirá usando, pero apenas como una de tantas herramientas, cuando el índice de resiembra ha sido tan alto, comparado sobre todo con el índice de resiembra de la erradicación voluntaria.
la política de oxígeno es para los campesinos pobres, que son pequeños cultivadores. Los cultivos industriales no son de campesinos pobres. ¿Qué es un cultivo industrial? Eso está medido por satélite, está muy bien medido. Aquellos no es exactamente la misma medida en todo el territorio nacional, pero digamos que un pequeño cultivo es de 1 hectárea, hectárea y media. Si una persona tiene 30 hectáreas, eso no es un pequeño campesino, no es un campesino pobre. Entonces, a esos no van a entrar en este programa, porque esos no son campesinos pobres, cocaleros, ¿no? O, no importa la extensión, si usted tiene un cultivo de hoja de coca y dentro del cultivo un laboratorio de cocaína, pues eso no es un campesino pobre cocalero. Entonces, a ellos sí, erradicación forzosa desde el primer momento. Y los otros, esa oportunidad de transitar a la legalidad con erradicación voluntaria, y si no lo aceptan, pues sí, erradicación forzosa también. Esa combinación de el esfuerzo cinético contra el transporte de las sustancias psicotrópicas, ese esfuerzo armado para aplicar la ley a las estructuras que están traficando las sustancias, con el apoyo a las poblaciones a desarrollar proyectos productivos sostenibles y sustentables. La Fuerza Ciberespacial tiene proyectos, el Ejército tiene proyectos, la Policía tiene proyectos, y cada una de nuestras áreas de responsabilidad operacional hemos desarrollado y propendido por estos proyectos, y son positivos. Hoy tenemos proyectos productivos de cacao, de pimienta, de palmitos, que han hecho que esas poblaciones dejen de un lado esa actividad ilícita y se dediquen a una actividad lícita, con el simple hecho de poderle generar una demanda permanente. Cada dólar que se invierte en recortar la demanda ayuda a la familia a que no se produzca la adicción. Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a psicólogas, a jugar en los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas. Como en esto actúa todo el Estado, la parte de persecución penal la tendrán las mismas autoridades que siempre han tenido la persecución penal: Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, el Gobierno Nacional en cuanto a mantenimiento de cárceles, en fin. Pero son las mismas autoridades que siempre han tenido a su cargo esa política, pero al poder concentrar el esfuerzo en las grandes mafias y no perder tanta fuerza policial en perseguir jóvenes aquí en Bogotá que están consumiendo o perseguir campesinos cocaleros pobres, sino concentrar el esfuerzo donde es importante, pensamos que vamos a ser mucho más eficaces. Nuestra hoja de ruta implica desplegar acciones inmediatas de coordinación con el Fondo Nacional de Estupefacientes y el INVIMA para articular estrategias de control. Trabajaremos acciones articuladas con el sistema de justicia que nos permiten fortalecer procesos de captura y de judicialización. La interdicción es una operación en la cual demanda una alta habilidad y competencia de los tripulantes de la Armada Nacional. Es básicamente hacer que una embarcación que va a una alta velocidad, 3, 4 motores, 300, 350, que puede estar desarrollando 50 nudos de velocidad, que cuando pasamos de nudos a kilómetros por hora, podemos básicamente estar hablando de casi 100 kilómetros por hora una embarcación en el mar, donde no está obligada a mantener una ruta, sino que tiene el rumbo que quiera escoger. Primero viene todo el proceso del diseño del empleo de las capacidades para encontrarla. Y es casi que, si me permiten el ejemplo, encontrar una aguja en un pajar. Estamos hablando solo de jurisdicción de Colombia de cerca de 1000 kilómetros cuadrados para encontrar una embarcación que puede estar midiendo 30 pies de largo por 5 pies de ancho y que está haciendo la ruta que quiera hacer en nuestras aguas. En esa maniobra pues participamos con patrulleros marítimos, aeromarítimos propios de la Armada Nacional, como también medios de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Pero también hemos generado esta sinergia con países que tienen esas capacidades, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra,
con sus medios en sus áreas de responsabilidad. También hacemos patrullajes coordinados. Lo otro secreto de la interdicción es el preposicionamiento de las unidades de superficie, los buques, con su helicóptero y con una unidad de reacción rápida. Es una embarcación tipo lancha con motores fuera de borda, pero en el término militar es una unidad de reacción rápida. Es la misma lancha. La operación Orión surge de una debilidad que teníamos en el contexto regional en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. La estrategia Orión precisamente buscaba cómo podíamos generar una sinergia entre los países que nos estábamos viendo afectados en cada una de esas etapas o fases de la cadena del narcotráfico. La campaña naval Orión nace en el 2018 como una iniciativa de Armada en la Dirección contra las Drogas, y en esa primera oportunidad tan solo estuvimos 8 países, 20 instituciones. Nos fue bien, la campaña fue generando expectativa producto de los buenos resultados, y hoy la campaña que acaba de terminar, la campaña naval 11, ya contamos con la participación de 40 países y 101 instituciones. En la primera campaña solo era un tema operacional, hoy ya estamos dentro de las instituciones que participan de esta campaña. Hay instituciones como la Fiscalía General de la Nación, fiscalías de los países involucrados. Entonces ya no es solo el resultado operacional de incautar la droga, sino que también está asociado a esa capacidad de judicialización del resultado. Claro, eso nos eleva la eficacia en la afectación a la cadena de narcotráfico y a las estructuras criminales particularmente. Estamos mirando para la Orión 12 ya no solo el tema de las rutas de tráfico de la droga, sino también estamos tratando de identificar las rutas de contrabando, de retorno. Indudablemente está involucrado también el tema de las monedas digitales, el Bitcoin y ese tipo de monedas actuales, para moverse al sitio de donde se está produciendo el negocio, a la venta al por mayor o al por menor, para la compra de mercancía para retornar a los países de producción. Este es un problema o un asunto que nos ha afectado tanto a todos los colombianos, que al ver una alternativa que realmente tiene vocación de éxito, yo creo que todos nos vamos a sumar a ella. Lo que yo le propongo a los expertos, las expertas que han venido aquí, delegaciones participantes de América Latina y observadores de fuera, es que reunamos los presidentes, demos un paso más. Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia, y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó. Sin vergüenza, sin vergüenza. Una sociedad democrática es una sociedad que se mueve por la vida, por sus derechos, por una reforma agraria que avanza a pasos de gigante y le está entregando a los campesinos la tierra para producir, por unas reformas que le devuelvan la dignidad a los trabajadores y hagan de la salud un derecho al alcance de todas las familias, por una reforma construida con los jóvenes, para garantizar una educación superior pública, gratuita y de calidad,
El cambio avanza, porque es el mandato de un pueblo que se mueve y no se detiene. Este 27 de septiembre volvemos a las plazas y nos movemos por la vida. Colombia, potencia de la vida.